El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, mejor este jueves 6 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Un día cargado de noticias. El rector del Consejo Nacional Electoral designado por el Tribunal Supremo de Justicia al margen de la Constitución, Rafael Simón Jiménez, renunció a su cargo este jueves. En conversación con un canal digital de noticias, el funcionario indicó que ya había informado de su decisión al presidente del máximo tribunal del país. Pienso incorporarme en bandos partidarios de participación electoral, así lo anunció, y agregó que se niega al camino de la abstención de cara al mes de diciembre. No tiene ningún problema, decía, no tengo ningún problema de volver al Parlamento, advirtió, y son situaciones, francamente, esto lo digo a título personal, que solo ocurren en Venezuela, tanto que en esta declaración él pedía investigar el acuerdo suscrito por el Consejo Nacional Electoral para la compra de máquinas, una institución de la cual hace algunas horas formaba parte. El periodista Eugenio Martínez, en su cuenta en Twitter, especialista en el área electoral, decía sobre esta decisión de Rafael Simón Jiménez que el problema es que aspira a ser diputado con un sistema que él aprobó como rector y que aún no se ha logrado explicar con detenimiento los criterios técnicos legales que se usaron para, por ejemplo, definir una lista nacional de 48 diputados. Pagó y se dio el vuelto. Por eso decíamos que son situaciones, francamente, que solo ocurren en nuestro país. Además, a propósito de lo que está ocurriendo con los presos políticos, un llamado a las autoridades para que permitan el ingreso al helicoide de funcionarios del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU para constatar el estado en que se encuentran los presos políticos y sus condiciones sanitarias. Hizo el doctor Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, luego de las denuncias sobre un caso positivo de COVID-19 en este centro de reclusión. El doctor Requesens reiteró el pedido que realizaron los familiares de los dirigentes políticos el pasado mes de marzo para que sean enviados a casa por razones humanitarias. Él recordó que mañana se cumplen 2 años de la detención del diputado Requesens y subrayó que es un hombre que está luchando contra la peor dictadura que ha habido en Venezuela. Calificó de tamaña irresponsabilidad la convocatoria de audiencia pública para el día de hoy, en el caso de su hijo, tomando en cuenta las denuncias sobre posibles contagios de coronavirus en el helicoide y en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Hace algunos minutos, el doctor Joel García, abogado en esta causa, decía que la audiencia fue pospuesta, inicialmente pautada para las 2 de la tarde, aparentemente se va a celebrar a las 4 de la tarde, o ya comenzó a celebrarse. Habrá que ver si esto ocurre o no, insistimos, tomando en cuenta esta denuncia que ha hecho el padre del diputado Juan Requesens. Sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, a 51 casos positivos de COVID en calabozos policiales, ascendió el número de casos positivos en calabozos policiales según la ONG Una Ventana a la Libertad. El balance de la organización incluye los estados Nueva Esparta, Táchira, Miranda, Lara y Sucre. En Venezuela ya superamos los 22.000 contagios en total. Sobre el presidente de la Constituyente Comunal, desde muy temprano hay toda clase de informaciones encontradas. Un medio de comunicación en Miami, el Nuevo Herald, advertía que estaba hospitalizado, conectado a un respirador, y él ha publicado en redes sociales, o al menos se ha publicado un mensaje en sus redes sociales que dice que ya ha salido del alta médica. Habrá que ver, en qué termina esta situación, que no es nueva, lamentablemente, y hablo del manejo de la información oficial y de la situación de salud de funcionarios en nuestro país. Algunos datos a propósito de la relación entre Venezuela y Colombia. El presidente Iván Duque ha descartado hoy cualquier posibilidad de reunirse con Nicolás Maduro. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país?
Y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica. Se trata del profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. En el resumen de noticias, olvidábamos agregar lo que ha ocurrido hoy con el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien ayer, o esta semana, mejor dicho, participaba en una sesión del Comité de Asuntos Exteriores del Senado para explicar la política del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela. Hoy ha asumido un nuevo cargo adicional al que ya tiene, que es enviado especial para Irán, y están abiertas, todas las interpretaciones al respecto. Yo le pediría un primer comentario, profesor, en torno a este tema. Bueno, mira, sí, realmente sorprende porque si sigue así va a terminar ocupando el Departamento de Estado o la Cancillería de los Estados Unidos sin ser el canciller. Son dos temas que la Casa Blanca le ha asignado gran importancia. El tema venezolano sigue siendo muy importante en la Casa Blanca en el marco de las elecciones por el voto en Florida. Florida pesa significativamente para una posible reelección de Donald Trump. Y el tema Irán, pues es uno de los temas más duros en la geopolítica mundial. Tiene vinculaciones los dos temas por la alianza que se ha dado en los últimos meses entre Venezuela e Irán, el tema del abastecimiento de la gasolina a Venezuela. Los dos actores son antisistema, tienen un lenguaje, una narrativa duramente antinorteamericana. Los dos son temas sensibles para la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos. Tienen vinculaciones, aun cuando hay diferencias importantes. En el caso de Irán, estamos frente a un plan nuclear, a un programa nuclear en pleno desarrollo, que debería estar bajo estricta vigilancia de la Organización Internacional de Energía Atómica. Eso lo hace un caso mucho más dramático, mucho más complejo, porque en Venezuela pues no estamos hablando de planes nucleares, pero sí estamos hablando de falta de transparencia en temas de seguridad, de lavado de capitales, de narcotráfico, de vínculo con grupos irregulares y eventualmente grupos terroristas. Entonces, debería darle un poquito de coherencia al manejo de los temas, pero eso podría ser una interpretación positiva. Son dos temas que tienen relación en algunos puntos y que un mismo coordinador podría ayudar a hacer más fluida la investigación y la vinculación, pero el punto sensible es que en ambos temas es muy importante la coordinación con otros países, con otros grupos de países, y eso es algo que no ha caracterizado a la administración Trump. El señor Abrams no puede ir en línea contraria al presidente Donald Trump porque dejaría los dos cargos de inmediato, y es muy importante en el tema de Irán la coordinación con la Unión Europea. El acuerdo que se firmó con Irán lo integran los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania, así que hay una presencia importante de la Unión Europea. Y en el caso venezolano, cada día estamos más conscientes de que no ha habido suficiente coordinación para que sea más efectiva la estrategia persuasiva y dura. Las sanciones requieren de coordinación con otros actores. No creo que sea fácil eso para el señor Abrams, repito, porque la línea de la Casa Blanca no ha ido en ese sentido. Profesor, le traslado algunas de las interpretaciones que ahora mismo hay en redes sociales. Anatoly Kurmanaev es periodista del New York Times, asignado a Caracas. Él escribía más temprano que si es verdad que Elliot Abrams va a ocupar ahora mismo ambas posiciones, en su opinión muy personal, es una clara señal de que Venezuela ya no sería prioridad
para Estados Unidos. Me da la impresión que usted no comparte este análisis, ¿o sí? Bueno, en este momento no lo comparto porque el voto de Miami es muy importante. Creo que después de noviembre, si es reelecto Trump, hay todas las dudas. Un Trump que ya no va a una nueva elección, ya Miami juega menos importancia. Un Trump que no ha demostrado tener una estrategia coherente y coordinada frente a Venezuela en este momento que era fundamental, que requería del voto de la Florida. Bueno, ya en un segundo periodo pudiera ahí sí bajar la importancia del tema. Obviamente Irán, en la medida que tiene las implicaciones nucleares, siempre va a ser de primer orden, sobre todo para el Pentágono. Y ahí creo que el Pentágono va a influir enormemente sobre la Casa Blanca. En la medida que no hay tema nuclear en Venezuela, pues el Pentágono no tiene las alarmas tan encendidas. Creo que en una reelección sí pudiera bajar la atención. En este momento, por eso las señales son tratando de que haya alguna posibilidad de gobierno de transición en estos meses, porque el voto de la Florida pesa para la reelección de Donald Trump. Ahora, yo tengo que preguntarle, profesor, y comentábamos al inicio, antes de entrar a las declaraciones del presidente de Colombia, esta situación absolutamente rocambolesca. Y es que un rector del Consejo Nacional Electoral decide renunciar e inmediatamente, prácticamente anuncia el lanzamiento de su candidatura para participar probablemente en los comicios que él estaba organizando. Yo, por cierto, a la medida, como ha dicho Eugenio Martínez, yo le pediría un comentario al respecto, porque uno de los elementos que hasta ahora ha unido a la comunidad internacional tiene que ver con, bueno, justamente la crisis institucional que hay en nuestro país, incluso lo que puede ocurrir a partir de la celebración de estos comicios. Yo quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, yo creo que eso le confirma a la comunidad internacional, que está atenta de la situación venezolana, de toda la ilegalidad del proceso. En un país donde se respeta el ordenamiento jurídico, eso sería sancionado inmediatamente. Eso no podría ocurrir, en primer lugar. No existirían asambleas nacionales constituyentes, no se designaría un consejo electoral a dedo. El Consejo Electoral jamás en un país democrático responsable es la oficina electoral del partido gobierno. Bueno, eso lo tiene muy claro la comunidad internacional, lo tiene claro la OEA, lo tiene claro la señora Bachelet, lo han denunciado, lo siguen denunciando, y esa es su tarea. Lo grave sería que no hicieran nada, porque como en Venezuela no quieren a los organismos internacionales, entonces olvidémonos de Venezuela. Ellos tienen que hacer su tarea. Y pues me imagino que en el caso de Almagro ya tendremos seguramente en las próximas horas alguna declaración contundente sobre todas estas nuevas violaciones de la legalidad y de la constitucionalidad. Eso pues ya confirma cuál puede ser el libreto que viene en el mediano plazo. Pues obviamente va a ser un rechazo a cualquier resultado de una elección ilegal, inconstitucional e ilegítima. Ahora, sobre lo dicho por el presidente Iván Duque en una rueda de prensa virtual, advirtiendo que no piensa reunirse o descartando cualquier posibilidad de establecer algún tipo de contacto o encuentro con Nicolás Maduro, ¿qué puede decirnos, profesor? Sabes que eso lo comprendo, pero siento que se ha debido abrir alguna puerta técnica de bajo nivel, dejar eso en manos del gobierno de Venezuela para que fuera Nicolás Maduro o Miraflores los encargados de tumbar cualquier iniciativa, porque creo que a nivel técnico es indispensable abordar la crisis humanitaria, la diáspora, el regreso de venezolanos que están siendo humillados, descalificados, manipulados políticamente. Creo que haber dado señales de conformar una comisión que la pudiera coordinar las Naciones Unidas, por ejemplo, hubiera sido una señal positiva en el plano humano y hubiera puesto una situación difícil a Miraflores de tener que rechazar una comisión de trabajo humanitario, técnica, con la participación de organismos internacionales
muy respetables. Bien. Profesor Félix Gerardo Arellano, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre la tarde de hoy, internacionalista, tratando de ayudarnos gracias, profesor, ayudarnos a entender lo que ha ocurrido en las últimas horas con la comunidad internacional, que, bueno, sigue atenta a lo que ocurre en nuestro país, esta nueva responsabilidad que tiene el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, también ahora al frente de la política exterior del gobierno norteamericano con Irán, y sobre esta posible reunión con Nicolás Maduro. Decía el presidente de Colombia: nosotros tenemos una política muy clara. Primero, el gobierno que me antecedió, de Juan Manuel Santos, desconoció los resultados de la última elección de Nicolás Maduro. Recordó que Maduro rompió relaciones con Colombia hace mucho rato, que incluso expulsó de Venezuela todo el personal diplomático y personal consular antes de su llegada a la presidencia, y de esta forma, bueno, justificó la declaración, la imposibilidad de sostener algún tipo de encuentro con Nicolás Maduro. Hasta ahora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de lo que está ocurriendo con el avance de la pandemia de COVID-19, lo hemos hablado en varias oportunidades en este espacio, el acceso a agua potable es
vital para hacerle frente. Y es francamente un problema con el que tienen que lidiar en el área metropolitana y en el resto de nuestro país. Hoy se daba a conocer una cifra, para que ustedes se hagan una idea. Entre abril y junio, los caraqueños tuvieron que gastar más de 13 millones de bolívares por cada camión cisterna, y es una denuncia que hacía el exconcejal Jesús Armas, presidente de Ciudadanía Sin Límites. Para hablar acerca de este tema del acceso a agua potable, tenemos en la línea telefónica al ingeniero Norberto Bauzón. Él formó parte del equipo de Hidrocapital, conoce perfectamente el tema. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, quisiera su comentario acerca de lo que está ocurriendo con el acceso a agua potable en Caracas en medio de la pandemia de COVID-19, tomando en cuenta que ahora la región capital es la zona con mayor número de casos en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, mire, es que lamentablemente tienes que tener un servicio acorde con la necesidad. En este momento es que nos estamos dando cuenta que el servicio de agua potable es vital para la salud. Los hospitales, la mayoría de los hospitales del área metropolitana de Caracas, no estamos hablando digamos, de ciudades del interior de la República, tienen un servicio de agua potable muy malo. En algunos que por semanas no tienen agua, por el caso, por ejemplo, del Hospital Vargas, el caso del Hospital Luciani, el Pérez Carreño. O sea, son hospitales centinelas dentro de este proceso, y lamentablemente pues el servicio de agua de los hospitales es el mismo servicio de la red, de la, digamos, el servicio residencial o industrial o comercial. Por ese mismo tubo va el agua que da a esos hospitales. Esos hospitales en el pasado tenían su servicio, digamos, alterno, pozos profundos, que permitían que en caso de algún accidente de la red, pues tú también le podías meter agua en esos servicios alternos. Pero lamentablemente en estos momentos no se cuenta con esos servicios, digamos, de pozos profundos. Y bueno, y el sistema del acueducto metropolitano, todos sabemos cómo funciona, pues lamentablemente sin esa herramienta fundamental para combatir el COVID, pues los hospitales están en un problema muy grave, ¿no? Ahora, ingeniero, un medio de comunicación oficialista como Últimas Noticias daba cuenta del problema de suministro de agua producto de lo que está ocurriendo en el embalse de Camatagua. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Mira, es que esto es un problema estructural. O sea, no hablemos del problema del agua como un problema circunstancial de este momento de la pandemia, sino lamentablemente esto es un problema estructural. Por muchos años ha venido teniendo servicio de agua potable. Hace 5 años me preguntaba, mira, ¿tú crees que el servicio va a empeorar? Y yo le decía, mira, no sé, la tendencia es que va a empeorar. Hace 4 años me preguntaba lo mismo y la misma respuesta. Y cada vez que tú revisas, pues tú te das cuenta que es peor el servicio. Lamentablemente, es un problema estructural que tiene mucho que ver con los que manejan el servicio de agua potable. Es decir, esas instituciones que se armaron a nivel nacional, donde el nivel técnico era muy alto, porque se entendía que pretendíamos salir de la situación de, digamos, acueductos de segunda y entregarle agua potable a la gente, y llegamos a tener el 87% de cobertura nacional de agua potable. Bueno, eso solamente se pudo lograr con un gran esfuerzo, un esfuerzo continuo, mantenido, estructurando gente, formando mucha gente en todos los, digamos, todos los aspectos fundamentales de los acueductos, que son muchos. En el caso de Camatagua, pues bueno, tenemos un gran embalse en Camatagua, que es el embalse de agua potable más grande de toda la nación, puede almacenar 1.800 millones de metros cúbicos, y ese embalse, bueno, se contaminó también por trasvase del sistema renal del centro, vamos a decirlo así, por malas políticas ambientales y sanitarias. Y ahora estamos pagando la consecuencia, porque esa agua de ese embalse pues no tiene condiciones apropiadas para tratarse en plantas convencionales. Entonces, no es solamente el problema de Camatagua, es que tú tenías también, digamos, varias formas de entregarle agua al caraqueño, y eso también ha quedado, digamos, en el olvido, porque prácticamente el embalse de Lagartijo está perdido, la toma del río Tuy está perdida, el embalse Quebrada Seca está perdido, dependemos prácticamente de Taguasa y de Camatagua, y bueno, cualquier accidente que haya en esos sistemas, pues la ciudad lo siente. Mira, hay que entender que
las industrias de agua potable en todas partes del mundo dependen de su gente, de la capacidad que tenga su gente para manejar esas instalaciones. Toda esa fabulosa estructura nacional que nosotros teníamos, pues es un caso inédito, Venezuela, que teníamos para cubrir 30 millones de habitantes con servicio continuo, y ahora pues eso se traduce en que solamente funciona el 50% de la capacidad operativa. Pero eso es algo que es muy difícil de entender, pero lo que sí te puede decir que tiene que ver particularmente y principalmente porque la capacidad para gerenciar esa empresa, para manejarla, para mantenerla y para comercializar el producto, pues ha estado muy por debajo de la exigencia. Hace algunos días la BBC de Londres, en versión en español, hablaba sobre la fiebre por excavar pozos en los edificios residenciales de Caracas. De esto hemos hablado con usted. ¿Esta es la solución al final del día para hacer frente a la falta de agua potable? ¿Qué opina usted, ingeniero? Mira, nosotros le hicimos, por cierto, al municipio de Barota todo un plan de alterno abastecimiento con pozos subterráneos, porque lo primero que hay que evitar con esto es que empiece una fiebre, así como la fiebre del oro, la fiebre de los pozos profundos, y entonces al final se convierte en vez de una solución a un problema. Nosotros estructuramos en Baruta todo un plan. Ese plan al final eran 13 pozos en el municipio, en sitios estratégicos, pero siempre cuando me preguntaban, mira, esto es para sustituir el acueducto metropolitano, yo decía, bueno, ni por cerca, porque resulta que en el Valle de Caracas tú puedes sacar aproximadamente un máximo el 10% de lo que necesita la ciudad. El resto tiene que venir de fuentes exógenas. Entonces cuando a ti te dicen, mira, ¿y por qué estás haciendo pozos? Esa es la solución. Bueno, ¿cuáles son las otras formas de que tú recibas agua? Cambiar de cisterna. Bueno, cuando pides el primer cambio de cisterna y te cobran $100, pues empiezas a buscar otra salida. Cuando no tienes agua por meses, como es el caso, bueno, ya sabemos que en la ciudad de Caracas hay muchos sitios donde tienen meses sin el servicio, entonces la gente se decide por otra solución. ¿Cuál es? Bueno, buscar hacer un pozo y sacar por lo menos lo que tú necesitas para un servicio sanitario, el servicio sanitario indispensable. Entonces, la gente ha buscado soluciones particulares, pues bueno, si el Estado no le ofrece una solución, por ahí vamos. Pero la recomendación que hago yo es que, mira, hacer un pozo es mucho más complejo de lo que la gente cree. Y que tenga éxito, muchísimo más. Entonces hay que hacer las cosas bien hechas. Lamentablemente el ciudadano no puede sustituir los servicios públicos en red. En ninguna parte del mundo el ciudadano puede sustituir los servicios públicos en red con soluciones particulares. Por eso son servicios públicos en red. Ningún país en el mundo puede dejar de un lado los servicios públicos en red, porque resulta que sus costos, su calidad, su forma de operar de ninguna manera la puede sustituir. Entonces cuando tú hablas en cualquier parte del mundo, mira, estamos haciendo pozos para sustituir a la costa, y dicen, no, pero es que eso no es posible. No es posible cuando tú tienes un servicio por red, pero cuando la gente no tiene otra forma de tener agua, pues entonces comienza a buscar cualquier, digamos, solución. Y en este caso, en toda Venezuela hay una fiebre para buscar agua subterránea. Y eso no es producto, sino otra cosa. Cuando tú no tienes ninguna manera de recibir agua potable, bueno, empieza a inventar, y una de las formas que lo puedes hacer es a través de sistemas de pozos profundos. Ingeniero Norberto Bauzón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ingeniero civil, formó parte del equipo de Hidrocapital, conoce perfectamente el tema, expresando opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo con la escasez de agua potable en el área metropolitana de Caracas en medio de la pandemia de COVID-19. Vamos a la pausa. Para regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceib.net.be, fompresceib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los libros rojos. El rojo generalmente denota peligro en la naturaleza, y es por esto que las listas que catalogan a la fauna y la flora en categorías de amenaza se denominan listas rojas de especies amenazadas. Desde hace 50 años, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza produce listas rojas de especies amenazadas. En ellas se cataloga a la fauna y la flora del mundo en categorías que reflejan su riesgo de extinción como consecuencia de la cacería excesiva o la destrucción de su hábitat. A comienzos de este siglo, el doctor John Paul Rodríguez, junto a otros científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y de Provita, una sociedad civil dedicada a la conservación, comenzaron a estudiar criterios para la evaluación del riesgo de extinción de ecosistemas completos. Esta idea surgió del hecho de que son los ecosistemas los que proveen servicios al hombre y su riesgo de desaparición no puede predecirse del riesgo de desaparición de las especies que lo componen. En 2013, la UICN adoptó esta propuesta y la convirtió en el estándar global para la elaboración de listas rojas de ecosistemas amenazados del mundo. Decenas de países ya han desarrollado sus propias listas rojas de ecosistemas, y en Venezuela ya fueron evaluados los ecosistemas terrestres, demostrándose que los bosques secos, como los que vemos en los alrededores de la ciudad de Caracas, son los más amenazados. Gracias al Dr. John Paul Rodríguez, quien hoy preside la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Venezuela logra una posición de liderazgo mundial en materia de conservación. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos hace algunos minutos con nuestro invitado, el ingeniero Norberto Bauzón, que continúa el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Cada vez, lamentablemente, son más médicos, enfermeras y personal de salud que se suman al número de contagiados. Sin ir más lejos, hoy nos decía Lenín Danieri, más temprano, periodista del estado Zulia, que la información que manejan en esta entidad, una de las regiones con mayor número de casos, es que habría más de 100 trabajadores de la salud infectados con COVID-19. Allí ya hay 24 médicos y 3 enfermeras que han perdido la vida tras contagiarse de coronavirus. Nos acompaña Mauro Zambrano, con él vamos a hablar ampliamente acerca de este tema. Él forma parte, es dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, gracias y saludo a todos los radioescuchas. Pues mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca del tema que nos ocupa. Sabemos que nuestro invitado sigue de cerca el avance de esta situación, sobre todo en el área metropolitana. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, bueno, verdad que es muy difícil la situación hoy en día. Como ha sido en toda la pandemia, no ha cambiado, más bien ha empeorado un poco en el caso, por ejemplo, del suministro de bioseguridad,
Te puedo decir que hasta el día de ayer habían 6 de 15 hospitales que no tenían guantes, 7 de 15 hospitales no poseen tapabocas y 9 de 15 reutilizan el tapabocas. Lo que pasa con el guante y los tapabocas ahorita es muy grave porque uno, se le da un solo tapaboca por guardia y dos, el tema del tapabocas es muy reutilizado y entonces cuando esto sucede el tapaboca pierde la filtración y el trabajador queda netamente desprotegido. Pues entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo. Muertos trabajadores, una cifra bastante alta, más del 25%. También podemos decir que hace poco ahorita, me acaban de informar en la mañana de hoy, que murió también un vigilante del hospital de Coche por esta situación. Y ya contabilizamos más de 47 trabajadores de la salud que tienen esta situación, pues que han muerto dando la batalla al COVID-19. Y esto es simplemente algo sencillo. Es simple porque no se está suministrando el protocolo de bioseguridad a los trabajadores y bueno, queda demostrado, se le ha dicho en toda la pandemia y no se escucha. Vemos, como tú decías ahorita, ya en el Zulia hay más de 100 trabajadores contagiados. En Caracas sí hay también hospitalizados. Podríamos hablar que debe estar alrededor entre 40 a 50 trabajadores contagiados. Estamos todavía contabilizando la situación porque además hay unos que están en su casa. Pero esta situación sigue, no para. Y además de esto tenemos pues la asfixia en nuestros hospitales, que hay hospitales que han durado hasta 15 días sin suministrarle agua y ahí hay pacientes hospitalizados con COVID. Y al día de ayer, por ejemplo, 5 de 15 hospitales no tuvieron agua, 5 de 15 no tuvieron cloro. El desinfectante brilla por su ausencia en casi todo, en un 98% podríamos decir, y el jabón lo mismo. Entonces, este reporte que nosotros hacemos diario, lo hacemos los trabajadores de la salud, para evidenciar y documentar lo que vivimos los trabajadores, pero ahora no solo los trabajadores, ahora te pones que llegue al centro de salud, porque bueno, si llega un paciente y de repente no tiene COVID, tú tienes el tapaboca reutilizado, tienes el guante que vas a evaluar al paciente, prácticamente lo tienes en horas y has evaluado con esos 5 o 6 pacientes, corre riesgo un paciente. Entonces, esas son las cosas que nosotros hemos evidenciado y que además la hemos dicho, es público, donde diariamente lo hacemos. Además de esto también medimos el tema nutricional porque ahorita en este momento los trabajadores de la salud están pasando por una situación difícil, un salario que solo abarca $2 más o menos, todo depende del escalafón, pero la mayoría gana entre $2 a $3, cuando mucho $4, y esto ocasiona que pues vemos trabajadores que no tienen para ir a trabajar, unos se van caminando, otros no tienen cómo llegar porque no tienen ni para el pasaje, no tienen ni siquiera para comer. Hay mucha gente que ha dejado de ir a laborar en este momento porque ni siquiera tiene un plato de comida en su casa, y estamos hablando no de una cifra pequeña, estamos hablando de un 70% de los trabajadores en este momento. Unos han ido a trabajar prácticamente sin un plato de comida y otros que han faltado por esta situación. Todo eso lo hemos hecho público, se ha hecho pública la situación ante organismos también internacionales que de verdad han aportado mucho. Hace poco debo decirte que ya, por ejemplo, llegó ayuda humanitaria a 4 centros de salud, que fue el Hospital ICE, el Hospital Clínico Universitario, el Hospital Algodonal y el Hospital de Coche. Sabemos que todavía falta muchísimo más. Además, y hacemos un llamado a estos organismos para que se suministre a más hospitales, porque hoy tanto el Hospital Magallanes como el Hospital, por ejemplo, Maternidad Concepción Palacio, todos los hospitales ahorita están atendiendo pacientes y el Estado ha abandonado el sistema de salud prácticamente. O sea, hay un déficit de equipos médicos muy grande. Por ejemplo, para toda Caracas un solo tomógrafo. Estamos hablando de millones de habitantes para un solo tomógrafo.
estamos hablando que el 60% de los equipos de rayos X se encuentran dañados en Caracas. Estamos hablando de que en este momento lo que queda es la atención del médico que está en la emergencia, de la enfermera, del vigilante, del camillero, incluso del avionalista y de todo el personal de salud, porque prácticamente nuestros hospitales están sin insumos, sin todo el tema pues que debe haber para combatir una pandemia y para combatir cualquier enfermedad. Por otro lado, vemos soluciones, por ejemplo, como abrir el poliedro de Caracas, que para mi concepto eso es un dormitorio. No les hablan que es hospital de campaña. Para mí, y hacer ese tipo de cosas para la población es mejor que estén en los hospitales. Es mejor que agarren e inviertan en nuestro centro de salud de estar haciendo estas cosas, porque de verdad la situación sigue siendo la misma, no ha cambiado, más bien ha empeorado, y lo que hay es que buscar soluciones, porque la gente hoy en día, cuando llega un paciente, de verdad sufre mucho. Y ahorita más, porque también decirte que cuando llega un paciente a una emergencia, es ruleteado, uno, porque en muchas ocasiones ya se acabó la prueba rápida en los distintos centros de salud. Te puedo hablar que ya el 90% de los hospitales en Caracas no tienen pruebas rápidas. Entonces, bueno, son ruleteados de un centro a otro para poder hacerse la prueba. Y el protocolo para los que la tienen. Y hacer la prueba tienes que tener, bueno, casi que todos los síntomas pegados. Pero si tú tienes fiebre o tienes 3 síntomas de los 5 o 6, no te la hacen. O sea, es decir, tiene que darle la atención al paciente que lo amerite y tratarlo con dignidad. Eso es lo Justo que quería preguntarle, y perdón que interrumpa a Mauro Zambrano, pero es que hemos visto testimonios en redes sociales de ciudadanos efectivamente sin respuesta, prácticamente recorriendo buena parte de los centros de salud, incluyendo ahora mismo el Poliedro de Caracas, sin la posibilidad de tener acceso a una prueba de diagnóstico. Yo quisiera un comentario de su parte, más allá de lo que ha trascendido en redes sociales, que puede compartir con nosotros, porque en un momento donde al menos Caracas es la región con mayor número de casos, según información oficial, esta situación francamente preocupa. Lo escuchamos. Sí, claro que es muy preocupante. Además lo vemos en los centros de salud diariamente, porque para tú entrar a un centro de salud a ser hospitalizado por COVID-19, tienes que tener la prueba positiva. Entonces, si te hacen la prueba PCR, dura 15 días. Si te hacen la prueba rápida, que en este momento no hay, si bueno, tiene mucha suerte, la consigue. Entonces, esto que ha ocasionado, lo que te he hablado, el ruleteo, incluso hay pacientes que también, y eso está pasando, después de durar tantos días en su casa por tener miedo de estar en hospitales, que llegan al centro de salud. Eso también ha pasado porque la gente, bueno, en ese proceso de ir, no lo entiende en su casa, y así pasa de situaciones. Ahora bien, como trabajadores de la salud, siempre hemos estado en la batalla para que se respete pues el derecho a la salud y a la vida, que sea gratuito y de calidad además. Pero bueno, tenemos un Estado que no escucha lo que hoy los trabajadores le estamos planteando. Nuestro planteamiento primero, o sea, aquí no se puede invertir en unas elecciones que se va a gastar más de 136 millones de dólares, y tenemos a nuestros trabajadores con unos salarios de hambre, los hospitales que no están dotados, que ni siquiera hay un tomógrafo funcionando en Caracas. Lo mejor es que eso se invierta en nuestros centros de salud y que se invierta en alimentación, para que por lo menos, quizás no soluciona un todo, pero solucionaría muchísimo. Entonces, aquí no se le da prioridad a lo que tiene que dársele prioridad, se le da prioridad es a la conflictividad, porque también una elección es necesario que se sepa que no se va a solucionar nada en este momento con una elección mientras no se solucione el problema político del país. Entonces, nosotros como trabajadores, nuestra exigencia es bien clara, que ese dinero que dicen ahora que no tienen, pero que es más que evidente que si vas a hacer una elección, debes de tener los recursos para ello,
y ese es el costo más o menos y que se ha invertido en nuestro centro de salud para que llegue un paciente y sea atendido, para que los trabajadores puedan por lo menos le den incluso una bonificación, buscar una fórmula e incluso dotar los centros de salud y que esto busque solucionar el problema, porque de verdad ya esto cada día está peor, la crisis cada día se profundiza y no se ven en este momento, la gente está muy desesperanzada, sin embargo con muchas ganas de luchar. Te veo y yo que te digo que he estado en todos los centros de salud, todos los días los visito a nuestros compañeros y todavía la gente tiene las ganas de luchar, solo lo que necesitan es dirección, y esa dirección nosotros mismos como trabajadores tenemos que seguir ejemplo en la lucha, ser constante en la lucha para lograr los objetivos. Estoy seguro que estos objetivos que vamos a lograr, porque esta pandemia nos va a enseñar mucho, esta pandemia al acabarse, porque también hay un mito muy grande dentro de la pandemia que dice que no se puede protestar, pero entonces tú vas a la estación del metro y te encuentras con una gentarada, te montas en la camioneta y vas apretadito, y entonces uno dice, no, entonces sí, entonces ¿quién es el que regula este tipo de situaciones o quién va preso sobre ese tipo de situaciones? Entonces vienen, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores que protestaron y los querían meter presos. Pero en la estación de Plaza Venezuela se la pasa un montón de gente y se la pasan porque tienen que trasladarse, tienen que ir a su trabajo y hay no regulación de ningún tipo. Entonces esas son situaciones que se tienen que ver, que se tienen que analizar y tienen que dejar que la gente proteste y exija los derechos a servicios públicos y que exija en sí el derecho a la salud y a la vida. Finalmente, hoy se anunciaba la transferencia de fondos del gobierno interino a la Cruz Roja Internacional para atender la pandemia en Venezuela. ¿Qué información maneja usted al respecto? Mira, bueno, hasta ahora nada. No nos han dicho nada. Sin embargo, creo que las decisiones en ese sentido, los fondos tienen que ir direccionados, o sea, tienen que buscarse la manera. Algo que hizo muy bien en este momento el doctor Julio Castro, quien fue que publicó que en cada hospital iba a llegar el suministro de insumos, y nosotros como trabajadores lo que hicimos fue hacerle la Contraloría para que se le diera a todos los trabajadores de la salud en estos 4 hospitales y en varios hospitales del país, pero principalmente en Caracas. Entonces yo creo que esos fondos que se vayan a transferir a través de la Cruz Roja debe haber más amplio, tienen que estar los sectores para evidenciar el problema, y en lo que se pueda ayudar, bienvenido sea. Creo que es necesario ahorita la unión para buscarle solución a los problemas que hoy están viviendo todos los venezolanos, y es de gran ayuda. Yo creo que el convenio de la OPS ha sido de gran ayuda, ya en este caso en 4 hospitales, falta muchísimo más. Deben hacerlo así, tienen que buscar de suministrar a más hospitales, pero lo importante es que por lo menos algo se está haciendo, y que en el tema de la Cruz Roja, bueno, tengo entendido que cuando esto, no sé decirte porque no sé cómo se va a suministrar, no sé cómo ellos van a hacer el protocolo, pero tienen que hablar con los gremios, con los sindicatos, tienen que hablar incluso con las ONG para que estos recursos, buscar la fórmula para que llegue a quien lo necesita. Gracias, Mauro Zambrano, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, creador de Monitor Salud y quien hace seguimiento permanente a lo que está ocurriendo en materia sanitaria, sobre todo en Caracas. Por cierto, el doctor Anselmo Rosales se sumó a la lista de víctimas mortales tras contraer coronavirus, infectólogo, tal y como lo han publicado varios portales informativos, incluyendo el doctor Julio Castro, miembro del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional, en sus redes sociales. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos
Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. La Organización Mundial de la Salud se aferra al hallazgo de una vacuna mientras la pandemia sigue sin remitir. Es una nota de la agencia de noticias EFE. La OMS destacó hoy que ya son 6 las candidatas a una vacuna contra el COVID-19 que se encuentran en la última fase de pruebas, lo que alimenta las esperanzas de poner fin a la actual pandemia cuya curva de infecciones a nivel global sigue en fase ascendente. El director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló hoy en su participación virtual en el Foro de Seguridad de Aspen en los Estados Unidos que estas 6 posibles vacunas se encuentran en una fase muy avanzada, lo cual es esperanzador. Y siempre lo decimos, ojalá tengan éxito los laboratorios que están trabajando para conseguir una vacuna que le ponga freno al avance de esta pandemia. Y a propósito de la comunidad internacional, tema que abordábamos al inicio del programa, Estados Unidos, o al menos el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos ha dicho, es tiempo de que el régimen de Maduro permita la transición en Venezuela. Son declaraciones de Michael Cossack. Él aseguraba que Maduro y su cúpula siguen todavía en el poder porque tienen el apoyo externo de Irán, Rusia y Cuba. Una declaración, por cierto, en la línea de lo que decía Elliot Abrams ante el Senado. Estados Unidos cree, y lo tomo del Nacional, que es tiempo de que estos, entre comillas, criminales que ilegalmente se han tomado el poder en Venezuela permitan una transición política que abra el camino para sacar al país de la crisis, que lo abate y que se ha convertido en un serio problema para la región. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Germán Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.